Buen día. Hoy vamos a desarrollar la primera de dos clases correspondientes al módulo 4. Sería de microorganismos útiles en los alimentos, como parte del curso de microbiología de los alimentos. Yo estaré a cargo de la misma. Mi nombre es Carlos Cordiviola, soy ingeniero agrónomo y magíster en bromatología y tecnología en la industrialización de alimentos, obtenido en la Universidad de Buenos Aires. Cumplida esta formalidad, eh, aclaro que quedo a disposición de las consultas que pueda generar las siguientes dos presentaciones y paso a desarrollar el tema específico de hoy. Bueno, el tema de los microorganismos en los alimentos, groseramente podemos clasificarlos en aquellos microorganismos que se dedican a, o que tienen la capacidad de deteriorar y alterar a los alimentos, aquellos deteriorativos, los que a su vez son capaces de generar problemas de salud en quienes consumen esos alimentos, o sea, estamos hablando de los patógenos, y tenemos una tercera categoría de microorganismos que son aquellos que son útiles en la elaboración de los alimentos y que le dan las propiedades y las características propias a ese alimento. Los microorganismos necesarios para fermentar los alimentos se pueden añadir a ellos como cultivos puros o como cultivos mixtos. Algunas veces es posible que no lleven cultivo alguno. Estos microorganismos deseados deben existir en un número suficiente, o pueden existir en un número suficiente, en la materia prima inicial. La materia prima, o sea, puede contener suficiente cantidad de estos microorganismos beneficiosos, los cuales actuarán en el orden conveniente si las condiciones del medio son apropiadas y se mantienen estas condiciones durante el proceso de fermentación. Se ha comprobado que en la fermentación de alimentos no es necesaria la adición de cultivos puros o mixtos de microorganismos, aunque en algunos casos, en la fermentación de encurtidos, por ejemplo, y en las de aceitunas, resulta conveniente. A estos microorganismos que vienen inicialmente o naturalmente con los alimentos son aquellos que denominamos microorganismos salvajes, criollos, nativos o silvestres. Muchas levaduras, muchas bacterias acompañan a los alimentos en su composición normal y son los que sirven en el proceso de fermentación que va a dar lugar al alimento con todas sus características. Por otra parte, también pueden ser cultivos puros, o sea, pueden ser adicionados al alimento para su elaboración. Estamos hablando acá ya de cultivos puros, o de cultivos obtenidos por la mano del hombre, bajo condiciones controladas. Estos cultivos pueden ser puros, conteniendo un único microorganismo, o pueden ser una asociación de microorganismos, por lo cual los llamamos mixtos. En una gran parte de las fermentaciones alimenticias, como la del pan, la de la cerveza, la de los vinos, algunos licores destilados, el vinagre inclusive, se pueden utilizar los cultivos iniciadores artificiales o controlados, digamos, obtenidos por mano del hombre, puros o mixtos, así como también los que históricamente han sido obtenidos por los que denominamos salvajes o nativos. También estos cultivos, ya sea puros o mixtos, intervienen en la formación o en la elaboración de numerosos productos lácteos, como las leches fermentadas, yogures, manteca y un montón de variedad de quesos, en la mayoría de la variedad de quesos. A estos cultivos, entonces, como les decíamos, de composición controlada o preestablecida, se los puede obtener a través de diversos medios. Una posibilidad es a través de la selección de cultivos. La selección de cultivos con las propiedades deseables se puede llevar a cabo a partir de cepas nuevas aisladas del medio. Se puede recurrir también a cepas ya existentes o provocar mutaciones por distintos medios.
Algunos cultivos se pueden mejorar por cruzamiento, por ejemplo las levaduras esporógenas, aunque la selección es el procedimiento más corrientemente utilizado para mejorar las cepas. Los criterios de selección se vinculan con la estabilidad y la capacidad para producir de forma eficaz los alimentos o las modificaciones deseadas en los alimentos. El perfeccionamiento de los sistemas de transmisión de plásmidos entre bacterias lácticas está permitiendo la clonación de genes o la ampliación de esos genes responsables de alguna propiedad altamente deseable. Por ejemplo, la producción de ácido láctico. Puesto que en algunos estreptococos el gen responsable de la fermentación de la lactosa está localizado en la superficie de algunos plásmidos, esta propiedad se puede perder fácilmente. Se ha demostrado que es posible estabilizar estas propiedades importantes desde el punto de vista industrial y a través de la clonación de esos genes originalmente de Streptococcus lactis y su incorporación a Streptococcus sanguis. Los genes responsables de la producción de ácido láctico, después de ser transmitidos por un plásmido vector y haber experimentado un proceso de transformación, son integrados en el cromosoma de la célula hospedadora. Como pasa a integrar parte del cromosoma, ese gen productor de ácido láctico es mucho más estable que cuando estaba alojado en un plásmido. Bueno, una vez que se ha obtenido el cultivo deseado por alguno de los métodos mencionados, lo que hay que hacer es mantenerlo tanto en lo que se refiere a su pureza como a su actividad. Por lo general, este objetivo se alcanza mediante la siembra periódica del cultivo en un medio apropiado. Se incuba hasta que alcanza la fase estacionaria máxima de crecimiento y después se mantiene a una temperatura lo suficientemente baja como para evitar que los microorganismos se sigan multiplicando. Para guardar los cultivos durante mucho tiempo sin tener que estar resembrándolos, se deben preparar cultivos de reserva. Estos cultivos deben permanecer estables y sirven para preparar nuevos medios de cultivo en el caso de que el cultivo activo, el que estamos utilizando, se estropee o se pierda. En la actualidad se utiliza bastante la liofilización y la congelación en nitrógeno líquido a 196 grados bajo cero para la conservación de estos cultivos de reserva. No obstante, se han conservado cultivos de bacterias durante meses e incluso durante años a temperatura de laboratorio en tubos de agar inclinados a los que se le ha añadido un 1% de cloruro de sodio. Para conservar esporas bacterianas o de mohos durante mucho tiempo, se puede utilizar también una reserva de esporas desecadas, guardándolas en tierra esterilizada. En lo que hace a la conservación de la pureza de los cultivos, se deben obtener periódicamente estos cultivos eh, en el laboratorio y comprobar periódicamente su pureza. Los procedimientos que se usan para comprobarla, justamente, dependen del tipo de cultivo a analizar. El examen microscópico directo permite descubrir la contaminación del cultivo únicamente cuando el microorganismo contaminante se diferencia morfológicamente del microorganismo útil, el deseado, y además que se encuentra en una cantidad suficiente, ¿no?, como para poder apreciarlo. Otro procedimiento utilizado para controlar la pureza de los cultivos consiste en sembrar una placa que contenga un medio de agar en el que se ha añadido un inhibidor del microorganismo deseado. Entonces, eso favorece o estimula la manifestación de los contaminantes. También se pueden realizar pruebas para detectar sustancias que el microorganismo deseado no debería producir. Por ejemplo, la existencia de catalasa en un cultivo de bacterias lácticas que son catalasa negativas es un indicio de que está contaminado con algún catalasa positivo. Bueno, para disponer de estos cultivos útiles en alguna elaboración de los alimentos, recurrimos a la disposición y a la preparación de un cultivo madre.
Este cultivo madre se suele preparar diariamente a partir de otro cultivo madre anterior, cuando se dispone, o cuando se prepara por primera vez, se obtiene a partir del cultivo de reserva. Estos cultivos madres se pueden utilizar para sembrar una mayor cantidad de medios de cultivo con el fin de obtener un mayor volumen de cultivo con el cual se inoculará directamente a la materia prima a fermentar. No obstante, muchas veces las fermentaciones se realizan en tan gran escala que es preciso preparar varios cultivos intermedios entre el cultivo madre y el cultivo final que se le agregará como inóculo al alimento. Esto se va haciendo en forma de volúmenes crecientes. Quienes preparen estos cultivos deberán obtener y mantener un cultivo que contenga únicamente el o los microorganismos deseados, que sea uniforme en cuanto al número de microorganismos, en cuanto a las proporciones relativas de los mismos, si se trata de un cultivo mixto, y en cuanto a su actividad, comparando la de cada día con la del anterior, como para ir viendo la evolución de la actividad de ese cultivo. También que tenga actividad para dar los productos deseados, o sea, que conserve la capacidad de producir los productos o de obtener los productos que se buscan en el alimento. También, si es preciso, que tengan la resistencia apropiada a las condiciones desfavorables o a los factores de estrés a los que será sometido en la tecnología de la elaboración del alimento. Por ejemplo, que esté dotado de termorresistencia, si es un cultivo que se va a utilizar, por ejemplo, en la fabricación de un queso cuya cuajada debe someterse a tratamiento térmico. Esa uniformidad de los cultivos se logra a través de una estricta estandarización de los procedimientos de preparación y esterilización del medio de cultivo, la siembra, la temperatura y el tiempo de incubación. La fase de crecimiento a la cual se le permite crecer al cultivo dependerá de la finalidad con la cual se va a utilizar. La etapa final de la fase de crecimiento logarítmico provee un cultivo de crecimiento inmediato, rápido. Si se busca, en cambio, que los cultivos o que los microorganismos de ese cultivo tengan un mayor grado de resistencia al calor o a otros factores desfavorables, conviene utilizar un cultivo que acabe de entrar en la fase estacionaria máxima. La temperatura de incubación suele estar próxima a la temperatura óptima de crecimiento del microorganismo, aunque hay algunas excepciones. A veces, tanto la temperatura como el tiempo de incubación se ajustan de modo que el cultivo esté listo para su empleo en el momento que se necesite, o sea que responda más a necesidades tecnológicas del proceso de elaboración. De lo contrario, el cultivo tendría que enfriarse para evitar que siguiese creciendo. En cuanto a la actividad de los cultivos, los parámetros que definen el grado de actividad de los mismos son su velocidad de crecimiento y la producción de sustancias características. Dicha actividad será satisfactoria, o sea, el cultivo que vamos a utilizar, si la actividad del cultivo madre o el cultivo intermedio, el tiempo y la temperatura de incubación también lo son. El incorrecto cultivo y o manipulación, la resiembra continua durante mucho tiempo en un medio inapropiado, la selección, la variación y o mutación bacteriana y la infección con bacteriófagos puede conducir a la degeneración de los cultivos. Por eso mencionábamos la necesidad de tener cultivos de reserva. Con el tiempo es esperable una degradación de los cultivos madre. Hemos definido entonces a los cultivos mixtos como una mezcla de cepas o de especies de diferentes microorganismos. A veces se preparan mezclas conocidas de microorganismos puros, los cuales algunas veces crecen continuamente juntos, o bien se los hace crecer por separado y se los mezcla en el momento de utilizarlos. Por ejemplo, el cultivo utilizado para la manteca o cultivo láctico utilizado en la industria láctea constituye un ejemplo de una mezcla de varias especies de bacterias que crecen juntas.
y a veces de una mezcla de varias cepas de una misma especie. Cuando diferentes cepas de una misma especie o diferentes especies se cultivan juntas, los microorganismos deben ser compatibles, es decir, deben crecer bien juntos sin que ninguno de ellos inhiba o elimine a los demás. En estos cultivos mixtos resulta difícil mantener el equilibrio deseado entre los distintos tipos de microorganismos. Los cultivos iniciadores, que se utilizan en algunas fermentaciones de alimentos, son mezclas desconocidas de microorganismos. Por ejemplo, la levadura que se transmite de un lote a otro de pan francés, o la mezcla de levaduras y bacterias que se obtienen de la superficie de un queso Limburger a la superficie de otro queso, son desconocidas en realidad, no se conoce minuciosamente cuál es su composición. No obstante, conservan el valor tecnológico o la capacidad de imprimir al alimento las características deseadas. El creciente uso de estos materiales biológicos en la biotecnología y incluso en la protección medioambiental han fortalecido la necesidad de mantener los cultivos microbianos de manera que las propiedades que los hacen importantes permanezcan estables. La preservación de cepas microbianas no es una tarea sencilla. Debe garantizar la viabilidad, la pureza y la estabilidad genética del cultivo en cuestión, características que coinciden con los objetivos de todo método de conservación. El método de conservación que se elija debería garantizar la supervivencia de al menos el 70% de las células por un periodo considerable de tiempo, de forma tal que la población sobreviviente se asemeje a la original tanto como sea posible, o sea, conserve sus propiedades deseables y minimice la ocurrencia de eventos genéticos. Es recomendable entonces la selección de al menos 2 métodos de conservación que brinden seguridad y reduzcan los riesgos de pérdida durante el almacenamiento. En general existen 3 categorías en las que se agrupan los métodos de preservación según el tiempo en que permanecen viables las células conservadas. Esta clasificación, digamos, los agrupa en métodos de conservación a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Dentro de los que clasifican como de largo plazo está la congelación entre 70 y 196 grados bajo cero y la liofilización, ya que son técnicas que minimizan al máximo el riesgo de cambios genéticos en las células y las mantienen viables por 10 años o incluso más. Esto es lo que ha determinado su extensa utilización para conservar disímiles materiales biológicos, ya sean hongos, bacterias, levaduras, entre otros, y que sean reconocidas como técnicas de elección, sobre todo en el mantenimiento de cultivos de reserva, como dijimos anteriormente. Dentro de los de mediano plazo están aquellos que mantienen la viabilidad de los cultivos entre 2 y 5 años. Dentro de este grupo están aquellos que actúan por desecación, digamos, pues, sobre distintos soportes. Puede ser arena, sílica gel, perlas de vidrio, donde la detención del crecimiento microbiano se produce por eliminación del agua disponible. Y finalmente, como técnica de corto plazo, tenemos la resiembra periódica. Esta permite una supervivencia de los cultivos y la conservación de sus propiedades a corto plazo. Por eso es limitada su capacidad de preservación. Esta se basa en transferir el cultivo de un medio a otro, proporcionándole las condiciones óptimas de crecimiento, lo que conlleva un elevado riesgo de contaminación y variabilidad de las características de las cepas, que justamente son sus principales ventajas y lo que acota su capacidad o el tiempo de conservación del cultivo. Dos de las técnicas
más difundidas en la preservación de cultivos son la liofilización y el secado por spray. La liofilización es un método para la conservación de productos biológicos que no implica una exposición prolongada a tratamientos térmicos severos, pero es un proceso costoso, discontinuo y de bajo rendimiento. Por el contrario, el secado en spray, por atomización o pulverización, ofrece una alternativa económicamente más accesible con altas tasas de producción. Es un proceso energéticamente eficiente y es una herramienta de procesamiento predominante en la conservación de alimentos y en la conservación de cultivos, perdón. En comparación, el costo del secado por spray es de 5 a 8 veces menor por kilo de agua eliminada que el de la liofilización. Viéndolo más en detalle, la liofilización es un método reconocido desde hace mucho tiempo para el almacenamiento y la preservación de bacterias, incluyendo cultivos iniciadores y probióticos. En el proceso de liofilización, el agua es removida de la muestra previamente congelada por sublimación del hielo. El proceso entonces consta de 3 etapas: congelación, sublimación y desorción, obteniéndose al final de las mismas un material concentrado en estado liofilizado. Para preservar la viabilidad celular durante la deshidratación y subsecuente almacenamiento, existen numerosos parámetros que deben ser tenidos en cuenta. En primer lugar, hay que considerar que las distintas especies pueden exhibir un comportamiento diferente. Llamamos a esto una variabilidad intercepa, aún en condiciones comparables. Además, el tamaño celular afecta la supervivencia durante la congelación y la liofilización. El medio de crecimiento también puede influenciar sobre la viabilidad de numerosas bacterias lácticas en la forma liofilizada. Esto puede ser explicado teniendo en cuenta la protección otorgada por cada medio de cultivo, por ejemplo, la acumulación de solutos compatibles en las células. Bajo condiciones de estrés osmótico se acumulan intracelularmente solutos compatibles que permiten al microorganismo restablecer su balance osmótico. Sustancias como la sacarosa, el glicerol, la celulosa, el ácido ascórbico, el butilato de hidroxitolueno y el glutamato de sodio, entre otras, han sido identificadas por su efecto protector sobre la liofilización y o sobre el subsecuente almacenamiento en el estado deshidratado. Ha sido comprobado que las propiedades probióticas y la viabilidad de las cepas varía significativamente con el medio de secado. Si se ha utilizado lactosa, leche descremada, maltodextrina, por ejemplo. La deshidratación de las células liofilizadas representa también un paso importante. Otros factores como la fase de crecimiento celular, el pH de crecimiento y la temperatura de incubación pueden también afectar la supervivencia durante la liofilización. La temperatura de almacenamiento es otro parámetro crítico en la conservación de células liofilizadas. Los polvos liofilizados pueden ser almacenados bajo vacío, mantenidos bajo actividad de agua controlada y en la oscuridad. Eso favorece su conservación. El secado por spray, aplicado como método de encapsulación de bacterias, consiste en atomizar con aire caliente una suspensión o una emulsión previamente homogeneizada de ellas, o sea, de bacterias, en una matriz del material elegido para encapsular, consiguiendo con ello una rápida evaporación del solvente, agua, y la obtención de bacterias inmovilizadas en forma de partículas de polvo. El proceso de atomización es controlado mediante la alimentación del producto, el flujo de aire y la temperatura. Los materiales empleados para la encapsulación normalmente son polisacáridos, aunque también es posible emplear proteínas, como el caso de la leche descremada. El secado por spray solo acepta dispersiones acuosas, por lo tanto la matriz debe tener una alta solubilidad en agua.
El secado por atomización se caracteriza por ser una técnica rápida, altamente reproducible, apropiada para aplicaciones industriales y cuyos costos de procesamiento son relativamente bajos. La principal desventaja es el empleo de temperaturas elevadas necesarias para el proceso de evaporación del solvente, las cuales pueden afectar la supervivencia de determinados microorganismos. El proceso de secado causa daño a las células y una disminución de la viabilidad debido al estrés mecánico y térmico, a la presión osmótica, a la exposición al oxígeno y a la eliminación del agua ligada. La disminución de la disponibilidad de agua en el interior celular afecta a la fisiología de las bacterias o de los microorganismos en general. Esa eliminación de agua con el tiempo se traduce en la reducción de la velocidad del metabolismo microbiano hasta su detención por completo, lo cual deja al microorganismo en estado de latencia. Si bien el daño térmico y la deshidratación de las células son los factores de mayor relevancia en cuanto a la viabilidad de las bacterias, durante el secado en spray se produce un estrés térmico por estas temperaturas elevadas, pero también hay un estrés osmótico, hay fuerzas capilares que afectan a raíz de la eliminación del agua, o a partir de la eliminación del agua, y un estrés oxidativo por contacto con el oxígeno del aire, que también acarrea un incremento del pH intracelular. Y finalmente también es otro factor asociado el aumento de la concentración de sales por la pérdida de agua en el interior celular. Bueno, los factores que afectan a la actividad celular durante el proceso de secado se los puede clasificar como intrínsecos o extrínsecos. Los factores intrínsecos, estamos hablando del punto de vista celular, ¿no? De las células, son características implícitas en ellas y que afectan principalmente o están vinculadas con la tolerancia al estrés de las células. Esta tolerancia presenta una gran variabilidad entre especies y puede ser modificada alterando las condiciones de cultivo. Por ejemplo, a través de la fase de crecimiento, la composición del medio y tratamientos preadaptativos. Los factores extrínsecos los veremos a continuación. Los factores extrínsecos, decía, entonces, influyen también en la viabilidad celular y se refieren más que nada a las condiciones de secado y al soporte utilizado para el secado. Ambas pueden ser optimizados de manera de maximizar la supervivencia celular. El proceso de secado puede ser dividido en tres grandes fases: el presecado, el secado propiamente dicho y el postsecado. El ajuste y la optimización de los factores que afectan la supervivencia bacteriana durante cada una de estas fases está vinculado con la figura que vamos a ver a continuación. Bueno, podemos ver en esta figura un poco la esquematización de las tres fases que mencionábamos, la de presecado, secado y almacenamiento o possecado, y qué posibilidades de intervención hay sobre el cultivo de manera de optimizar el proceso de conservación. Durante la fase de pre-secado existe la posibilidad de hacer una preadaptación de las células al estrés al cual se van a ver sometidas por el proceso de secado. Ya vamos a ver que a través de la selección de la fase de crecimiento, de la composición del medio de cultivo, del pH, y hasta de qué medio usamos como carrier, se puede incidir sobre la conservación o la optimización de la viabilidad celular. También se puede intervenir durante el secado a través de la regulación de las condiciones de temperatura y humedad del aire que se utiliza para el secado, de las condiciones del material, temperatura, humedad y tiempo de exposición de la mezcla entre el carrier y el cultivo, y de la composición
del material utilizado como carrier. Estos factores van a influir en la conservación de la viabilidad durante esta etapa. Y finalmente, en la fase de post-secado, la temperatura de humedad y nivel de oxígeno en el ambiente de almacenamiento va a ser determinante de la duración, ¿no? de la posibilidad de preservación. También en cuanto a la viabilidad de las células, el proceso de rehidratación veremos que también puede ser intervenido de manera de optimizar la recuperación de células viables del material secado, o del material así conservado. Bueno, entonces reitero durante la fase de presecado las posibilidades de optimizar el tratamiento del material durante esta fase. Tiene que ver, en primer lugar, con la preadaptación de los microorganismos del cultivo. Las condiciones de cultivo influyen significativamente sobre la viabilidad celular durante el proceso de secado. Y estas son la elección de la fase de crecimiento en la cual se detiene o hasta la cual se le permite avanzar al cultivo previo al secado, la composición del medio en el cual se realiza este cultivo y el pH al cual se realiza. Otro factor, como decíamos, importante es el material carrier o portador que se va a utilizar para el secado del microorganismo. Los carriers se clasifican en tres categorías: líquidos, sólidos y los utilizados para encapsulamiento celular, de acuerdo a sus estados físicos en el momento de mezclarse con los microorganismos o con las células microbianas. El secado por spray requiere una alimentación en forma líquida. Los carriers líquidos tienen dos mecanismos protectores sobre las células. Uno de ellos consiste en actuar como una coraza, aliviando el estrés térmico y osmótico durante el secado, así como el estrés osmótico durante la rehidratación. El otro mecanismo implica la capacidad de algunos compuestos de reaccionar y estabilizar las estructuras celulares durante el proceso de secado y rehidratación. Por ejemplo, la leche en polvo descremada, con una concentración de entre el 10 y el 20%, es un protector más efectivo de la viabilidad celular durante la deshidratación, particularmente para el secado en spray. Se ha sugerido que esta protección se debe a la lactosa y muy probablemente también a las proteínas del suero. Bueno, el grado de inactivación de las bacterias durante el proceso de secado por spray depende mucho de la combinación tiempo-temperatura. El secado por spray puede ser dividido en dos periodos: uno que transcurre a velocidad constante y otro a velocidad decreciente. En el primero, la inactivación térmica está limitada por la elevada velocidad de evaporación y el efecto protector de la temperatura de bulbo húmedo sobre la célula. O sea, durante esta primera etapa, la presencia de todavía abundante cantidad de agua y su evaporación actúa como termoprotector de las células. En el segundo periodo, la superficie de la partícula ya está seca y entonces la temperatura del producto empieza a elevarse. Esta segunda etapa es importante para la inactivación térmica, por lo que se debe minimizar el incremento de la temperatura en el producto deshidratado y optimizar el tiempo de residencia. Por esta razón, la temperatura de salida del secadero spray es el parámetro de mayor impacto sobre la viabilidad celular en los productos deshidratados y ha sido utilizado para modelar la cinética de inactivación celular. Los parámetros de procesamiento del secado por spray son interdependientes. Tenemos la temperatura de entrada, el flujo del aire, el caudal de alimentación y el porcentaje de sólidos. Y todo esto influye sobre la temperatura de salida
del secadero. La definición de estas variables a priori no es sencilla y puede dar lugar a importantes variaciones en la viabilidad de los cultivos. A su vez, la temperatura de secado condiciona la actividad de agua y la humedad del producto resultante, o sea, del polvo secado, ¿no? El polvo ya seco. Las mismas deben ser menores a 0,25 y estar entre un 3,5 y 4% respectivamente, en lo que hace a actividad de agua y porcentaje de humedad, para asegurar la estabilidad del producto durante el almacenamiento. Estas dos cosas evolucionan en forma divergente y hay que hallar el balance óptimo, porque por un lado, cuanto más para obtener la menor actividad de agua y el menor porcentaje de humedad, hay que incrementar el tratamiento térmico o la agresividad térmica, y eso compromete la supervivencia celular. Por el otro lado, para garantizar la estabilidad del producto durante todo el almacenamiento, es que hay que justamente tender a estos bajos niveles de actividad de agua y bajos porcentajes de humedad, lo que conlleva un tratamiento térmico más enérgico y una pérdida en la recuperación de células viables. Cuando hablamos de etapa post-secado nos referimos principalmente al almacenamiento. Durante el almacenamiento del polvo obtenido del secadero, la estabilidad microbiana se ve afectada por parámetros como la temperatura de almacenamiento, el contenido de oxígeno, el nivel de exposición a la luz y los materiales de almacenamiento. Además, el contenido de humedad, la humedad relativa ambiente y la composición del polvo, fundamentalmente la naturaleza del carrier, determinan su estado vítreo. Y esto influye sobre la viabilidad de los microorganismos, o la vida útil de los microorganismos viables, si lo queremos ver de otra manera. A mayores temperaturas de almacenamiento se observó una mayor pérdida de la viabilidad, mientras que a temperaturas de 4 grados podría prolongarse el almacenamiento por un año sin pérdidas significativas de la viabilidad celular. La humedad en los productos deshidratados juega un rol clave en el mantenimiento de la actividad celular, siendo los niveles más elevados de humedad los más perjudiciales. El contenido de humedad está inversamente relacionado con la temperatura de salida del secadero, como dijimos hoy. Cuando queremos menor humedad en el producto final, debe ser más enérgico el tratamiento térmico en el secadero. Por otra parte, la temperatura de transición vítrea, o TG, como la denominamos, es la temperatura crítica a la cual un producto pasa de su estado gomoso a un estado vítreo y juega un papel importante en la estabilidad de los polvos que contienen microorganismos y dependen de la temperatura de almacenamiento y del contenido de humedad del polvo, del producto. Durante el almacenamiento no hay un estrés térmico significativo y normalmente hay bajo contenido acuoso y estrés oxidativo. El daño celular durante el almacenamiento puede ser causado por la oxidación de los lípidos de la membrana. También puede intervenir, o sea, la presencia de ácidos grasos insaturados provoca una mayor inestabilidad en la membrana, ya que esas insaturaciones son susceptibles de oxidación, formándose entonces hidroperóxidos citotóxicos. Los efectos perjudiciales sobre la viabilidad celular durante el almacenamiento requieren de tratamientos para mejorar la estabilidad de los polvos que contienen microorganismos en general o bacterias en particular, haciendo del secado por atomización una alternativa rentable frente a la liofilización. El uso de carriers protectores y la preadaptación de las células al estrés que ejercen pueden determinar un efecto protector durante el secado y el almacenamiento. El carrier estabiliza la estructura celular y restringe el movimiento molecular. En cambio, la preadaptación da lugar a la acumulación de solutos compatibles que alivian el estrés osmótico celular.
Bueno, a modo de resumen final de la etapa, podemos decir que eh, el factor o aquellos factores que favorezcan la movilidad molecular y el desarrollo de reacciones bioquímicas tienden a influir negativamente en la viabilidad o en la conservación de la viabilidad celular durante la etapa de almacenamiento. Ejemplo, altas temperaturas de almacenamiento, alta humedad ambiente y exposición al aire u oxígeno. Entonces, algunos aspectos claves a tener en cuenta para maximizar la supervivencia celular serían utilizar cultivos en la fase estacionaria presenta una mejor supervivencia que en la fase logarítmica. La fase estacionaria otorga como una mayor rusticidad al cultivo, en perjuicio de la velocidad de crecimiento, ¿no? La adaptación previa de las células mediante un shock térmico u osmótico podría mejorar la tolerancia al estrés y mejorar la viabilidad durante el secado y el almacenamiento. Esos son lo que hemos denominado mecanismos preadaptativos o tratamientos preadaptativos. El uso de vehículos protectores o de carriers protectores favorecen la tasa de supervivencia. Los azúcares no reductores y otros solutos compatibles son eficaces protectores contra el daño por deshidratación. La leche descremada reconstituida ha demostrado ser un muy buen carrier o agente de encapsulación para el proceso de secado. Inclusive esto eh, refuerza el hecho de que se consideran a los carriers complejos mejores protectores de la viabilidad celular que aquellos más simples. En comparación con el secado por atomización, otros procesos que emplean temperaturas de secado menores y condiciones de procesamiento más suaves permiten mejorar la supervivencia de los microorganismos. Por ejemplo, de los que hemos mencionado, la liofilización. En el proceso de secado por pulverización o spray, el uso de la temperatura de salida del secadero más alta, lo que implicaría obtener un polvo con menor contenido de humedad final, da como resultado a su vez una mayor tasa de muerte de los microorganismos. La pérdida de viabilidad celular durante el almacenamiento es proporcional al aumento de la temperatura de almacenamiento entre los 4 y los 37 grados centígrados. Bueno, finalmente, dentro de los procesos identificados dentro de la etapa de post-secado está la rehidratación. La rehidratación es el último paso crítico en la estabilización de los polvos y las condiciones de revitalización pueden tener una influencia significativa en la tasa de recuperación de células viables, ya que las membranas bacterianas son más susceptibles al estrés ambiental. La humectación de las partículas es el paso que controla la reconstitución y la velocidad de recuperación de las células. La rehidratación lenta, bajo condiciones controladas, ha demostrado mejorar la viabilidad y maximizar la recuperación celular en comparación con la rehidratación inmediata. Se ha demostrado que la viabilidad de cultivos rehidratados es cepa dependiente, o sea que varía de una cepa a otra, y que influyen sobre la misma el medio de reconstitución, el pH, la temperatura y la osmolaridad. Por ejemplo, se ha demostrado que para bacterias lácticas la rehidratación a 20 grados y los medios complejos, como mencionábamos hoy, la leche en polvo descremada, al 10%, permiten mejores tasas de recuperación. Además, del efecto del aislamiento y la rehidratación sobre la viabilidad celular, hay otros factores post-secado que pueden tener un efecto significativo, pero que aún han sido poco estudiados. Por ejemplo, el dosaje del producto deshidratado. Esta es altamente dependiente de las diferentes aplicaciones de los microorganismos deshidratados. O sea, la finalidad que se le va a dar, la utilidad que se le va a dar, la forma en que se aplicará el producto deshidratado,
termina condicionando un poco el dosaje del producto. Bueno, finalmente, una vez que se ha obtenido el producto deshidratado y con todas las consideraciones que hemos venido mencionando, es razonable realizar una evaluación de la supervivencia y del nivel de actividad de las células deshidratadas y recuperadas, posteriormente recuperadas. Los microorganismos deshidratados pueden ser utilizados con diferentes propósitos basados en sus actividades biológicas. La evaluación de la actividad celular post secado necesita considerar la aplicación final de los mismos, o sea, para qué se los va a utilizar. Los métodos para evaluar la viabilidad y la actividad celular pueden agruparse en tres tipos. Se puede determinar la viabilidad celular eh, mediante un recuento de células viables en placas. Eso, en definitiva, está detectando la supervivencia celular. También se puede determinar la actividad metabólica, por ejemplo, a través del descenso del pH, determinar el ritmo de actividad fermentativa láctica, por ejemplo. Y finalmente, se puede determinar la capacidad celular para tolerar ambientes estresantes, como la tolerancia al ácido, o sea, a los bajos pHs, y a la bilis, en aquellos microorganismos que se los piensa utilizar como probióticos, como un medio predictivo de ver su comportamiento en el tracto digestivo. Bueno, con esto damos terminada la primera clase del módulo 4 de microorganismos útiles.